5 u 8 de cardio, porque se agrega un segmento más, que en este caso es ventilatorio. ¿Ok? ¿Y qué va a entrar la respiratorio? Va a entrar sobre todo respiratorio 1. ¿Ok? Vamos a hablar hoy día acerca de embrio, anato, hacer algunos puentes con la parte fisio y sobre todo la parte patológica que podemos encontrar en cada una de estas. ¿Ok? Entonces, sobre todo la parte de respiratorio que va a entrar, respiratorio 1, embrio, con patologías que vamos a hablar, anato, con las patologías que vamos a hablar, y dentro de un momento cuando llegue el doctor Gallardo, en este caso la parte fisiológica con las patologías que vamos a hablar en su momento. ¿Ok? Eso es neumo 1. ¿Qué es neumo 2? Neumo 2 ya netamente son patologías, targets y sobre todo o mecanismos, mejor dicho, en la parte de patologías y en la parte de fármaco con los targets y los mecanismos de acción. Eso es neumo 2. Eso no va a venir la otra semana. ¿Ok? La otra semana entra embrio, anato y fisio con las patologías que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ok? Y obviamente entra todo cardio, todo hemato y todo embrio, o por lo menos la parte preembrionaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser más o menos la distribución de las 20 preguntas? 5 o 8 van a ser de cardio. ¿Ya? 5 o 8 van a ser de cardio. ¿Ya? El segundo segmento va a ser en este caso hemato. 4 a 3 preguntas aprox. ¿Ok? El tercero va a ser respiratorio, con la misma cantidad de preguntas. ¿Ok? Y el último va a ser el embrio. ¿Se entendió? ¿Ok? Esa distribución es equitativa, ya que respiratorio no es un segmento muy rentable. Si se han dado cuenta, creo que este domingo es el ENAM. No sé si lo han visto. Ahora, bueno, recién me he enterado que el ENAM ya no es necesario ser o terminar el internado para darlo. No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno, estamos en Perú, ¿qué podemos esperar? Entonces, es algo netamente político, no sé. Pensé, varios compañeros me dijeron que habían pasado el ENAM y han pasado con muy buena nota, incluso logrando los 2 puntos, que para lograr 2 puntos el ENAM necesito sacar más de 16, creo, 15, más de 15, creo. Bueno, y varios han pasado y han venido un montón de preguntas de lo que les han enseñado tanto en seminario como en integradora, que es lo que vamos a llevar más adelante. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como les digo, ese mismo segmento, ese mismo orden de temas rentables o de segmentos rentables es lo que siempre se ha cumplido y siempre se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, para otra semana, por favor, acuérdense, su examen es el día, el seminario 1 el martes. ¿Ok? Martes, en este caso ya les dije lo que va a estar. ¿Bien? Ok, entonces, en lo que respecta... ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, ¿no? En lo que respecta a sistema respiratorio, ¿ya? Evidentemente, la cantidad de información a comparación de lo que se tiene en cardio no es tan vasta a diferencia de eso. Pero sí hay algunos conceptos y algo que siempre nos preguntan. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de ciencias básicas y sobre todo aplicadas a la clínica, en la parte embriológica, nosotros tenemos que recordar que nosotros ya hemos venido de la parte preembrionaria, que son las primeras 3 semanas, primera, segunda y tercera, en el cual el proceso termina a través del proceso de la gastrulación, que es el día 21, que es la formación del disco bilaminar al disco bilaminar. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos las 3 capas que va a salir todo, el ecto, endo y el meso. ¿Ok? Entonces, el sistema cardiovascular, ¿de dónde derivaba? Mesodermo lateral esplático. El sistema respiratorio, en este caso, ¿cuál creen que va a ser el origen? ¿Ah? Dos orígenes. El compañero dice que tiene doble origen, por lo tanto está 100% en lo correcto. ¿Ok? ¿Por qué tiene doble origen? Porque nosotros tenemos un epitelio que va diferenciándose o va cambiando desde la nariz, ¿okay? el primer, en este caso, la primera estructura anatómica donde comienza el sistema respiratorio, hasta el alveolo, que es la unidad funcional. Así como el glomérulo en el riñón, el alveolo es la unidad funcional, en este caso del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este doble origen que tiene en este caso el sistema respiratorio? Va a ser endodérmico y va a ser mesodérmico. ¿Ok? Porque cuando yo hablo del sistema respiratorio, hablo de epitelio, hablo de músculos, hablo de cartílago, hablo de ¿qué más? Cartílago, músculo, nervio, ¿me falta algo? ¿Cómo? Tejido conectivo, excelente. ¿Y por qué el tejido conectivo es importante? Porque el tejido conectivo, por ejemplo, ¿dónde se encuentra ubicado el tejido conectivo? Un ejemplo, en
en el sistema respiratorio? Las pleuras, excelente. Otro. Por ejemplo, mi pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? Tres, ¿no? Yo sé que el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo, ¿cuántos tiene? 2. ¿Y cómo están divididos cada lóbulo? ¿Qué los divide entre uno y otro? Las cisuras, y las cisuras justamente dividen ¿qué cosa? Los segmentos que se van a dividir entre cada lóbulo, tanto superior, medio e inferior, y entre cada lóbulo o cada segmento en este caso está dividido por unos tabiques de conectivo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Por ejemplo, si alguien aquí quiere ser cardiotóraco o tenido un paciente que ha sido sometido a una cirugía torácica, van a darse cuenta que uno de los principios ideales en este caso es preservar la mayor cantidad de pulmón que hay, o que debería dejarse en el paciente. Por ejemplo, en una enfermedad, esta que es infectocontagiosa llamado el Echinococcus granulosus, ¿no? En este caso pero tiene solamente los perritos, que puede generar el famoso quiste diatídico, que en este caso puede alojarse a nivel pulmonar o también a nivel hepático, ¿no? A través de ello. Entonces, por ejemplo, supongamos que se localice a nivel del lóbulo medio, ¿ok? Del pulmón derecho, que usualmente están los segmentos entre 5 y 6 aproximadamente, 4 y 5, perdón. Entonces, lo que va a hacer el cirujano cardiotórax es separar los segmentos y sacar solamente ese segmento, en este caso, lesionado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque está preservando la mayor cantidad de músculo. Sin esa segmentectomía, en este caso, que es el procedimiento quirúrgico, o sin esa separación entre los segmentos, no podría, en este caso, tendría que sacar todo el lóbulo, imagínate. ¿Y cómo crees que va a repercutir eso en la calidad de vida del paciente después del postoperatorio? Obviamente va a deteriorarse. ¿Ok? Entonces, ahí parte importante del tejido conectivo. Muy bien, entonces, a partir del endodermo va a derivar el epitelio. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el epitelio va a ir cambiando de más grueso a más delgadito. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos dentro de otra imagen que voy a colocar en un momento, tenemos el árbol traqueobronquial. El árbol traqueobronquial se divide en la zona anatómica, ¿okay? La zona conductiva y la zona respiratoria. Y te vas a dar cuenta que el epitelio es más grande arriba o es más grueso, y mientras va bajando es más delgado. ¿Para qué? Porque la zona respiratoria es la zona de la hematosis, donde existe el intercambio de oxígeno y en este caso se deja dióxido de carbono para que lo podamos exhalar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que resta por parte del mesodermo? Mesodermo, como ya hemos dicho, el tejido conectivo, comprendido por las pleuras, en este caso, el tejido conectivo que separa los segmentos, ¿ok? Los músculos, ¿ok? Y los músculos, ¿cómo creen que se van a dividir? Los músculos que van a participar en la inspiración y los que participan en la expiración. ¿Cuál es el principal músculo que participa en la inspiración? Nunca tienes que olvidarte del diafragma. ¿Ok? ¿Qué tipo de músculo es? Acuérdense que hay solo dos. ¿Ok? Músculo liso y músculo estriado. El estriado se divide en estriado esquelético y estriado cardíaco. ¿Cuál de todos es liso o estriado? ¿Liso? Estriado esquelético. ¿Ok? Entonces, el músculo estriado esquelético pertenece al diafragma. ¿Ya? Los músculos de la inspiración, ¿ok? El principal es el diafragma. ¿Ok? Dentro de un momento van a hablar sobre mecánica respiratoria con el doctor, que es algo muy importante porque entender mecánica respiratoria o mecánica pulmonar responde a la sencilla pregunta de cómo respiramos. ¿Ok? El otro músculo que participa en la inspiración, ¿cuál es? Los intercostales internos o externos. Externos. Si tú tomas aire, tu caja en este caso se va a amplificar, y los intercostales externos son los que ayudan en este caso al efecto inicial que lo hace el diafragma para poder, en este caso interno semiológico llamado amplexación torácica. ¿Ok? Muy bien, entonces los intercostales externos. Los de la expiración, ¿cuál es el principal músculo de la expiración pasiva? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
compañero dice intercostales. Pues ya no me queda otro intercostal porque tengo los externos. Ahora me quedan los internos, ¿no? ¿Alguna otra idea? Hagan pues, acá estamos hablando del respiratorio de la vaca, del pato. Hagan pues. Inspiren y expiren. ¿Ok? Respiren. Tomen aire, luego botan el aire, se van a dar cuenta que en la expiración pasiva ningún músculo participa. ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea, Dorian? ¿Por qué no participa ningún músculo en la expiración pasiva? Eso es por la tensión activa ¿Ah? por la tensión activa que tienen los alveolos, por eso matantes, para que no colapsen, en este caso su necesidad. Ya el compañero más o menos está enlazando la parte fisiológica con la parte anatómica, pero le falta ahí un intermediario muy importante. Porque justo lo que dice el compañero, la expiración pasiva, es decir, por ejemplo, todos ustedes ahorita están expirando de forma pasiva. Por ejemplo, cuando comes, tú estás expirando de forma pasiva. O caso, en este caso, tomas aire, comes y luego expiras. Por la presión. ¿Ah? Por la presión. ¿De? De atmósfera. No tanto por ahí. Cuando tomas aire, en este caso, el diafragma junto con los intercostales externos son los que van a flexación del tórax. Y para que regrese a su posición basal o su posición básica, ¿qué sucede? Simplemente todos los músculos se relajan. ¿Ok? Por ejemplo, cuando haces ejercicio, o cuando ves, no sé si habrán visto a un paciente con síndrome, con signo de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué utiliza? Musculatura accesoria. ¿Para qué? Para tomar aire y para exhalar. Por ejemplo, musculatura accesoria. ¿Cuáles son los signos de distrés respiratorio que yo puedo encontrar con los pacientes? Aleteo nasal, primero comienza en orden, de la cabeza hacia los pies. Aleteo nasal, cuello, ¿qué veo? Tiraje. ¿Ah? ¿Ah? Incurvitación, no Tiraje. tanto. ¿Qué se contrae? Externo, pero sobre todo los escalenos. Los escalenos. Acá en el tórax, ¿qué voy a ver? Tiraje. Los tirajes subcostales. ¿Ok? Entonces, esos signos de distrés respiratorio agudo justamente son los que ayudan en este caso a toda la mecánica ventilatoria. ¿Para qué? Para que el paciente en este caso, frente a la patología que le esté en este caso sucediendo a ello, le ayude justamente a poder adaptarse a ello. Pero evidentemente, ¿tú crees que todo el tiempo el paciente va a poder tener toda esa flexión o todo ese exceso de musculatura accesoria? No. El paciente en este caso se va a cansar y llega un momento de apnea. Y ahí es donde, por ejemplo, algo muy frecuente de lo que sucedió en la época del 2020. En la época del 2020 nosotros vivimos en este caso la pandemia. Uno de los principales músculos afectados, o en este caso uno de los principales sistemas, era el sistema respiratorio. El virus entraba por la nariz, ¿ok? Se replicaba justamente allí, destruía la primera neurona olfatoria, por eso que producía en este caso la famosa anosmia. No sé si habrán comido, alguna le dio COVID a alguno, pero comer con anosmia y sin gusto es horrible. ¿Ya? Y ageusia es horrible, pero bueno. Se comienza allí y justamente había algunos factores que podían conllevar a que el virus no solamente se quede allí, sino migre hasta la parte de la vía respiratoria inferior y comienza a producir todo el daño proinflamatorio que sucedía. Entonces los pacientes, cuando nosotros cada vez los saturábamos, decíamos entre 90 hacia adelante, el paciente no estaba hipoxémico. Pero por debajo de 90, como estamos a nivel del mar, ¿okay? Se supone que la saturación del 90%, ¿a cuánto equivale la presión arterial de oxígeno? 60 milímetros. Cuando baja de 90 a nivel del mar, nosotros estamos hablando de hipoxemia que se puede clasificar de acuerdo al gradiente alveolar arterial, que eso se obtiene a través de una... ¿Ok? También hay otra forma de obtenerlo. Entonces, en este caso, los pacientes, cuando comenzaban a actuar el proceso inflamatorio, como te dabas cuenta de que el paciente ya estaba en un distrés severo, con toda la musculatura accesoria adicional, que normalmente, no creo que nadie está con signo de distrés respiratorio, pero como les vuelvo a decir, la expiración, en este caso pasiva, no participa en ningún músculo, simplemente es la relajación tanto del diafragma principalmente, como ¿quién? Como los músculos intercostales externos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, o por ejemplo en el ejercicio, cuando uno normalmente no está adecuado al ejercicio, comienza en este caso amplexación del tórax, comienza a utilizar en este caso musculatura accesoria,
comienza a retraerse los músculos intercostales para poder justamente ayudar a compensar de cierta forma, en este caso, la capacidad oxigenatoria que tiene en este caso el cuerpo. También no se olviden que la musculatura abdominal participa, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, que personas que tienen una musculatura abdominal ideal ayuda justamente a poder adaptarse al ejercicio. Otra de las cositas que podemos hacer fuerte, por ejemplo, imagínense, ¿se acuerdan en la época de pandemia otra vez? ¿Por qué los pacientes se colocaban boca abajo? Pero una mejor fixación. ¿Ah? Principalmente era por eso, por los alvéolos, porque cuando tú estás respirando boca arriba, por ejemplo, cuando estás durmiendo, los alvéolos que están en la parte posterior del pulmón están, en este caso, entre comillas, apretados, ¿ok? Entre la pleuras, entre en este caso el tejido pulmonar, están apretados, pero cuando tú estás boca abajo, y sobre todo cuando tienes el abdomen libre, permite en este caso, como bien dijo el compañero, ampliar un poco más y que todos esos alvéolos que están en la parte posterior se llenen de oxígeno. De tal forma que si el paciente, por ejemplo, está con un daño pulmonar, asocia, en este caso, a respiración artificial con ventilación mecánica, lo ideal era que voltearlo en pleno proceso para que este aire que está faltando, producto de toda la patología que generaba el COVID, vaya a los alvéolos, en este caso, más posteriores y permita en este caso mejorar la oxigenación. Esas son las indicaciones, por ejemplo, de los pacientes en esta época, que era voltearlo, ponerlo boca abajo. En este momento les voy a colocar una imagen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, la expiración pasiva no participa ni un músculo. En la expiración forzada, todos los que hemos hablado, intercostales, abdominales, aletonasales y sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez teniendo este origen embriológico, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como les había dicho al inicio, la primera clase en la etapa preembrionaria, el sistema respiratorio y el sistema digestivo tienen un mismo origen. ¿Ok? Esto más o menos es lo que tú ves aquí, la yema respiratoria. Pero ¿de dónde sale esta yema respiratoria? Nosotros tenemos aquí un tubito, ¿ya? Más o menos esto es el intestino primitivo. El intestino primitivo tiene tres partes: anterior, medio y posterior. ¿Ya? Esto lo vamos a volver a tocar cuando lleguemos a gastro. Pero lo que nos corresponde al sistema respiratorio, el intestino anterior, a partir de aquí, en este caso, está delimitado por la boca hasta el duodeno. ¿Ok? Todas las estructuras que comprenden desde la boca hasta el duodeno van a salir del intestino anterior. Entonces, ¿quién está allí? Por ejemplo, el esófago. ¿Ok? Pero adyacente al esófago y en la etapa embrionaria, es decir, a partir de la cuarta semana que comienza a desarrollarse todo el sistema respiratorio, el esófago y la tráquea están unidos. ¿Ok? Entre ellos hay un tabique llamado el tabique tráqueo-esofágico. ¿Ok? Tráqueo. Los dos están unidos. Esto evidentemente a la larga tienen que separarse. ¿Para qué? ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, han intubado, por ejemplo, su maniquí. ¿Te acuerdas? Cuando comienzas a intubar al maniquí, o si alguna vez han intubado a un paciente, te vas a dar cuenta que cuando abres la boca, con el laringoscopio, lo primero que ves, el esófago, bien grande. Pero arribita tienes que abrir un poco más, ¿no? Sin hacer palanca, porque le destrozas los dientes al paciente, ¿no? Y vas a ver allí el esófago, que están bien separados, ¿no? Eso en la etapa embrionaria están juntos. Es un solo huequito o hay una comunicación con un puente. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí nosotros también podemos tener una patología, ¿ok? Cuando hay la persistencia de, sobre todo, esa comunicación entre el esófago y la tráquea todavía están unidas, llamada la famosa fístula. ¿Qué es fístula? Comunicación entre dos tipos de tejido, eso significa fístula. ¿Ok? Fístula, tráqueo, esofágico. Eso van a hablarlo sobre todo con más detalle cuando. ¿Ok? Fístula, tráqueo, esofágico. ¿Cuándo van a verlo con más detalle? Espero que les expliquen por qué sucede, en este caso en pediatría. ¿Por qué? Porque los niños en este caso, ¿ok? Cuando comienzan a la lactancia materna, sobre todo la lactancia materna exclusiva de las primeras 24 horas, con el contacto materno, etc., se van a dar cuenta que el paciente se pone azul cuando comienza a lactar. ¿Por qué se pondrá azul? Porque aquí se supone que yo, en este caso, cuando el bebé está lactando, la leche materna debería pasar al estómago,
dentro de la fístula traqueosofágica, ¿okay? Hay un apartado o hay una característica que es la más frecuente de todas, cerca del 80% de ellos, ¿ya? Que es en este caso la atresia esofágica, ¿okay? Más fístula traqueoesofágica distal. Esta de aquí es la que siempre pregunto dentro de la fístula traqueosofágica, porque ese es su tipo de más frecuente que se puede encontrar en los pacientes. ¿Okay? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, en las primeras 24 horas cuando comienzas a darle la lactar al niño, te pone azul. O, por ejemplo, cuando quieres pasar la zona nasogástrica, va a ver que hay una imposibilidad. ¿Por qué? Porque se supone, como bien dice el nombre, atresia esofágica. Significa que está cerrado, atrésico. ¿Ok? Entonces, no hay esófago y esa comunicación todavía persiste entre el esófago y la tráquea. Entonces, toda la comida se está yendo a la tráquea. O al sistema respiratorio, en este caso. Ya, si tú quieres pasar una zona nasogástrica, pasar de zona que no se puede, va a tener un toque. Porque está atrésico el esófago. ¿Ok? Muy bien. Entonces, frente a ello, la primera patología que ustedes tienen al frente son las 5 etapas, ¿ok?, del desarrollo embrionario, o una vez sabiendo ya de dónde sale el sistema respiratorio, que es doble, como les vuelvo a decir, endo y meso, tenemos las 5 etapas, desde embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Nosotros no nos importa, ya saben, que se aprendan cosas de memoria, así que si tú te aprendes las semanas, te vas a dar cuenta que dependiendo del libro donde leas, o dependiendo de la imagen donde vayas a sacar algún texto, o para tu resumen, etc., puede cambiar. No te aprendas por semana, aprende lo que sucede y sobre todo la patología que en este caso está correlacionada con ello. La que te acabo de mencionar, fístula traqueosofágica. ¿En qué etapa pertenece o qué etapa justamente del desarrollo normal y embriológico estaría en este caso alterado? ¿Por dónde podría yo encontrarlo? Aquí, en sacular. La compañera dice aquí. Fístula traqueosofágica. ¿Ah? ¿Alguna otra idea? Ah, te entendí. Cuarta semana, dices, ¿no? Te entendí, cuarta etapa. Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra idea? ¿En qué otra etapa puede estar? Tal vez en la siguiente, ¿no? Pseudoglandular. ¿No? Entonces, como estamos hablando de que justo la yema respiratoria es una evaginación, del intestino anterior, todo está sucediendo a partir de la cuarta semana. Entonces, cuando falla justamente esa separación tanto de la tráquea como del esófago, ¿corresponde a cuál? A la etapa embrionaria. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, como bien dijo la compañera, está correlacionado que una falla en el desarrollo normal, sobre todo de la etapa embrionaria, puede conllevar a fístula traqueosofágica. ¿Ok? Entonces, como te das cuenta aquí, la propia descripción dice, BAC significa yema o brote, ¿ya? Justamente se forma ¿qué cosa? La yema respiratoria, tanto de la tráquea y evidentemente a partir de allí van a salir en este caso los bronquios primarios, ¿no? Luego todo esto viene a comenzarse a elongarse y comienza a justamente a formarse lo que conocemos normalmente como el arro traqueobronquial de la dona. ¿Ok? Donde tú, en este caso, ¿cuál creen ustedes que sea la etapa compatible con la vida? ¿O más compatible con la vida? ¿Será la que viene, la pseudoglandular? No creo, ¿no? Porque tenemos alveolo para comenzar. No, entonces es imposible. Si no hay alveolo, no hay etapa. Entonces, ¿qué etapa justamente sería compatible con la vida? ¿Cuál? A partir de acá se puede vivir. ¿Por qué? Porque nada más que tenemos ¿qué cosa? Alveolos. Serán alveolos muy primitivos, pero hay alveolos. ¿Ok? Entonces es una etapa importante. ¿Ya? Porque además de que podemos encontrar alveolos, ¿qué más hay? Ya hay las famosas células. Nosotros tenemos la principal célula que tiene mayor superficie o que compone la mayor superficie del alveolo, es el neumocito de tipo 1.
¿ok? Es el neumocito tipo 1. El neumocito de tipo 2 en este caso, que también lo encontramos, está en menor medida, pero cumple un papel muy importante, en este caso es producir, ¿qué cosa? El famoso surfactante. Principal componente en un 70%, porque si te vas a poner a buscar composición del surfactante, es un fosfolípido por si acaso. No es una proteína, no es un carbohidrato, ya, es un fosfolípido. 70% del surfactante lo compone ¿quién? Dipalmitoil, fosfatidil, colina. ¿Ok? Y el segundo, Lípido. porque a veces por ser un poco especiales nosotros preguntamos el segundo. No. Lípido. ¿Ah? Lecitina. Lecitina, que es también llamado dipalmitoil, fosfatidil, glicerol. ¿Estamos de acuerdo? Dipalmitoil, fosfatidil, colina es el más frecuente, 70%. El 18, ¿ok? O el 20% restante es lecitina, como dijo el compañero, o dipalmitoil, fosfatidil, glicerol. Si te das cuenta, suman los dos, saca un 90%, falta el 10%. Está compuesto también por proteínas, por agua y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, no te olvides, por favor, surfactante pulmonar. ¿Cuál es la función del surfactante? Lo vamos a ver en un momento en la parte fisiológica, pero te voy adelantando que disminuye la tensión superficial. Normalmente, cuando nosotros comenzamos a inspirar, es decir, el alveolo se llena de aire, y cuando expiramos, es decir, el aire del alveolo sale. ¿En cuál de las dos fases aumentamos la tendencia a colapsar el alveolo? ¿Cuál crees? Cuando inspiras o cuando expiras. Cuando expiras. Entonces, en la fase de la expiración, ahí está el surfactante, evitando ¿qué cosa? De que el alveolo colapse. ¿Qué pasa si no hubiera surfactante? Se colapsa. ¿Cómo se traduce clínicamente eso? Atelectasia. Entonces, otra de las patologías que seguramente le van a preguntar en pediatría también, porque siempre viene, creo que también vino el domingo, el famoso síndrome de distrés respiratorio agudo neonatal, o también llamado la enfermedad de la membrana hialina. En la enfermedad de la membrana hialina existen un sinnúmero de, en este caso, de antecedentes importantes, pero el que sí o sí siempre tiene que estar, ¿qué cosa es? Prematuro. Es decir, un recién nacido con una edad gestacional menor a 37 semanas. Eso es un prematuro. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ¿por qué necesariamente tiene que estar este antecedente? Correlaciona. ¿Por qué yo tengo que por qué necesariamente esta enfermedad de la enfermedad de membrana hialina tiene que tener sí o sí ese antecedente de prematuridad? Porque todavía el pulmón no se ha terminado de desarrollar. Entonces, ¿a qué edad termina de desarrollarse todo el proceso, todos los pulmones? ¿Los dos pulmones? 8 años. 8 y algunos textos dicen hasta los 10 años. ¿Por qué es importante recordar esto? Por ejemplo, en pediatría también seguramente les van a mencionar que no se puede diagnosticar asma en un niño menor de 5 años. ¿Por qué? Porque todavía falta. ¿Qué cosa? Que el pulmón se desarrolle hasta máximo 8 o 10 años. Entonces, anterior a los 5 años, nosotros todos los procesos, los niños en este caso pueden silbar hasta por una chis. Todo ello se llama síndrome obstructivo bronquial, que puede tener diversas causas. Si evidentemente nosotros correlacionamos clínicamente de que el papá asmático, mamá asmática, ¿ok? Abuelos asmáticos, niño con, en este caso, rinitis alérgica, niño con dermatitis atópica, ya, lo más probable es que estamos hablando de un asma, pero no vamos a hablar hasta antes de los 5 años, sino después, ¿ok? Cuando el pulmón en este caso ya comience a, o esté en la fase final de la formación del pulmón, como hasta máximo 10 años, en algunos textos he visto que mencionan. ¿Ya? Esto que, de qué depende, depende de si el niño más prematuro demora un poco más. ¿Ok? Muy bien, entonces, no te olvides, otra de las características del neumocito tipo 2 que te he mencionado que produce el surfactante es que es el que permite justamente regenerar, tiene la función de stem cell, ¿ok? De célula madre, es el que permite la regeneración pulmonar. Eso es muy importante, ¿ok? No te olvides, por favor, eso, porque por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio, en los pacientes con COVID, ¿ok? ¿Pueden recuperar la función pulmonar normal? Por supuesto, pero ¿de qué depende? Un ejercicio respiratorio,
depende el grado de lesión que hayan tenido, depende de los antecedentes, depende de muchas cosas, pero pueden. En cambio, ¿hay función de stem cell en el cardiomiocito? Del segmento que hemos venido, no hay forma. La herida que te deja, el infarto de miocardio, ya fue. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, hay otra patología relacionada frente al proceso del desarrollo embrionario dentro de las 5 fases, es llamada la hernia diafragmática, que también les van a preguntar en pediatría. ¿Ok? La hernia diafragmática, ¿ok? Nosotros vamos a hacer un dibujo acá a lo Da Vinci. Tienes acá tu diafragma, tu pulmón derecho, izquierdo, y acá está tu six-pack. ¿No? Espero que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene, pero está bien escondido, ¿no? Entonces, justamente, para que este diafragma, en este caso, pueda separar tanto el tórax como el abdomen, tiene que fusionarse. ¿Ok? Tienen que haber unos pliegues llamados los pliegues pleuroperitoneales. Entonces, estos dos se van a fusionar ¿para qué? Para que tengan esa forma de que el diafragma, como se han dado cuenta, se pueda dividir tanto la caja torácica como la parte abdominal. ¿Ok? Acá está tu amigo que te soporta todo. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, la hernia diafragmática es justamente la parte de que el contenido, en este caso abdominal, pueda salirse de donde corresponde o de donde normalmente está y va hacia dónde? Hacia la caja torácica. ¿Ok? Entonces te pregunto, ¿la hernia diafragmática en dónde más frecuentemente lo voy a encontrar? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Tiene que ser izquierdo. ¿Por qué? ¿Quién protege el derecho? El que te soporta. El hígado. Entonces, ¿cómo se llama eso? Las hernias diafragmáticas se van a clasificar de dos tipos. En el 90% más frecuente de todos es la hernia diafragmática de Bochdalek. ¿Ok? Bochdalek se escribe así. Bochdalek es el más frecuente de todos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se producen, si te preguntan en algún momento, por qué se producen las hernias diafragmáticas? Falla en la fusión de los pliegues pleuroperitoneales. Punto. Esa es la respuesta. ¿Ya? También tenemos, si te das cuenta, queda un 10%. Este 10% restante, estamos hablando de la hernia de Morgagni. ¿Ya? La hernia de Morgagni. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Existen dos procesos que se van a fusionar, tanto de los pliegues pleuroperitoneales anteriores y posteriores. ¿Ok? Entonces, si el posterior en este caso falla, estamos hablando de Bochdalek. Y si el anterior falla, es el Morgagni. ¿Ok? Entonces, el que tiene que acordarte de siempre, no te olvides. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo crees tú entonces, si yo teniendo la hernia, qué voy a encontrar en el niñito o en el críter? Cuando, por ejemplo, lo oculto, ¿qué voy a encontrar? Obviamente va a tener signo de distrés respiratorio, ¿no? Claro está. Pero si tú a la ocultación colocas ahí la campana del estéreo, ¿qué vas a encontrar? ¿Metálico? ¿De fondo? Si las vísceras abdominales están subiendo, ¿qué voy a encontrar? Rígidos hidroaéreos en caja torácica. ¿Eso es normal? No. Significa que en este caso tengo una víscera hueca llamada los intestinos, por ejemplo. El intestino delgado principalmente puede fluir a través de esta falla del pliegue pleuroperitoneal, y cuando lo oculto al paciente voy a encontrar rígidos hidroaéreos donde no debería. Rígidos hidroaéreos, en este caso a nivel gastrointestinal en caja torácica. ¿Ok? No te olvides de esto. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular y el famoso periodo alveolar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con lo que les he hablado de la parte embriológica? ¿Ok? Evidentemente no les vamos a colocar, aunque deberíamos ya, pero no les vamos a colocar un caso clínico para diagnosticar. Yo normalmente ya te voy al diagnóstico de hernia diafragmática,
de fístula traqueosofágica porque entiendo que todavía no hay efedrina. Eso te lo voy a explicar más con detalle cómo se diagnostica, pero en realidad todo es químico, nada más. ¿Ya? Pero lo que sí voy a colocar es que pongo todo un caso de fístula traqueosofágica o todo un caso de hernia, en este caso, o todo un caso de enfermedad membrana y te voy a decir en este caso cuál es la etapa del periodo, en este caso embrionario, que está correlacionada o que está deficiente. ¿Ok? Ojo, después no digan que no dije. ¿Ya? Entonces, eso fue con respecto a la parte embriológica. Ahora, con respecto a la parte anatómica, ¿ya? Nosotros sabemos que antes de esto ¿ya? Lo que tú ves acá, básicamente, es la conformación tanto a nivel del pulmón derecho, ¿ok?, como del pulmón izquierdo, con los 3 lóbulos, tanto en el lado derecho como los 2 lóbulos en el lado izquierdo. Aquí no nos importa que tú sepas de memoria los 10 segmentos que cada lóbulo tiene. Para mí eso no es importante. Eso déjalo para el cardiotórax, que se va a dedicar toda su vida a operar. ¿Qué es lo importante que lo que tengan que saber desde la segmentación pulmonar, más allá de la división y todo esto? Es que, por ejemplo, ¿cómo se llama el mejor amigo que nunca te va a dejar? ¿Ah? Espero que nunca te deje el hígado, si no, no te dejes. Está pensando en el hígado. Te falta poco para el final. El amigo que nunca te va a dejar, que le encuentres en el Metropolitano, que lo encontramos acá. Bacteria. Corazón. Colegio. El corazón. Tuberculosis, pues, amigo de la TV. Lo encuentras en todo lugar, por si acaso, cuando vas a, por ejemplo, el restaurante más caro del mundo, o el más bonito, ¿no? El más lujoso, ¿cómo se llama? Mayo, creo que se llama. Ahí encuentras tuberculosis, por si acaso. O cuando te vas a Cerro San Cosme, al costado del 2 de mayo, ¿no? Por allí, donde está Bravo, ¿ya? Ahí encuentras tuberculosis, por si acaso. ¿Ya? Entonces, sabemos que la tuberculosis, en este caso, o Mycobacterium tuberculosis, que es un subtipo de bacteria en este caso, ¿en qué segmento crees tú que puedo yo encontrarlo? Principalmente en ápices, ¿por qué? Porque la tuberculosis yo sé que es un aerobio estricto, necesita de oxígeno para poder vivir, sin oxígeno no vive. ¿Ok? Muy bien, pero te pregunto, ¿la primoinfección por TB dónde se encuentra? ¿En ápices? Puede ser, pero no es lo frecuente. ¿Dónde puedo encontrar la primoinfección de tu mejor amigo que nunca te va a dejar? ¿Dónde? ¿Dónde? En la base. ¿Ah? ¿Pleura? No, eso es cuando ya tenemos una TB reactivada. Estamos hablando de primoinfección. ¿Dónde ocurre la primoinfección de tuberculosis? Tu primer contacto. No tanto en las bases, sino ocurre en el lóbulo medio. Acá. Y se ocurre en la base. ¿Ok? Tiene que ser lo más próximo al lóbulo medio, es decir, en el segmento 6. ¿Ok? El segmento 6 del lóbulo inferior es donde yo usualmente voy a encontrar, ¿qué cosa? La primoinfección por tuberculosis. Cuando tu mejor amigo se va hacia el ápice, eso significa que la TB se ha reactivado. ¿Ok? También puede ser la primoinfección, pero sobre todo ¿en quién? En los pacientes inmunocomprometidos, en los niños también, los niños y adolescentes pueden encontrar allí. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decir, ¿en qué segmento se aloja tu mejor amigo? Acá, 6, del lóbulo inferior. ¿Ok? Primera correlación. Segunda correlación, por ejemplo, creo que hoy en día los niños ya no juegan con canicas porque eso ya era mi época, yo jugaba con canicas. Pero ¿qué juegan hoy día los niñitos? ¿Con algún objeto chiquito que se puedan aspirar? Lego. A ver, los Legos, las piezas de Lego, ¿no? Bueno, los Legos en niños no creo que les den, está clasificado por edad, creo eso. Pero supongamos que le das un Lego de 1000 piezas a un niñito. ¿Sabes que el niño todo se mete a la boca? ¿No? Entonces usualmente suelen aspirarse o puede usualmente aspirarse la aspiración por cuerpo extraño. Te pregunto, ¿en qué pulmón es más frecuente que yo voy a encontrar ese cuerpo extraño? Va a ser derecho, ¿por qué?
Porque nos enseñaron en la parte de anato qué cosa, el bronquio derecho es más corto, más ancho, entonces la probabilidad de que este elemento extraño vaya al lado derecho es mucho mayor que el lado izquierdo. ¿Ok? Por ejemplo, un abuelito, los adultos mayores postrados, por ejemplo, por ACV, que usualmente ellos van a tener una complicación muy frecuente que es la neumonía aspirativa. ¿Dónde crees que se va a encontrar en este caso? ¿Qué pulmón crees tú que va a encontrarse más afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Tiene que ser el derecho. ¿Ok? De todas maneras. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Ahora, yendo al cuerpo extraño. ¿Ok? Supongamos que le dan su visita de Lego al niño y comienza a morderlo y se le ocurre pasárselo. Ya sé que voy a encontrar en el pulmón derecho. ¿En qué lóbulo crees tú que lo voy a encontrar? Ese cuerpo extraño. ¿De qué depende eso? ¿En el inferior? ¿De qué crees que depende? Evidentemente el tamaño ya, si es un tamaño un poquito más grande, puede quedarse en el bronquio, o si es uno pequeño, ¿no? Que puede en este caso ser compatible con los diámetros, porque acuérdense que el diámetro comienza a disminuir, ¿no? Se trata que es un poco más ancha, porque tiene un mayor diámetro, y el bronquiolo en este caso respiratorio y el alveolo tienen un diámetro un poco más pequeño. ¿No te digo más? ¿Ya? ¿Dónde creen que lo voy a encontrar? ¿O de qué depende, doctor? Depende de la posición. Si el niño, por ejemplo, está sentado, comienza a masticar o comienza a pasarse, en este caso, por ejemplo, la tapita de los lapiceros, que es algo bien frecuente, la tapa de los lapiceros, etc. Si está sentado, por gravedad, ¿dónde se va a ir? Al lóbulo inferior. ¿Hacia dónde? Y sobre todo, ¿a qué segmento? A este. A donde estaba el amigo, al segmento superior, que es el primero del lóbulo inferior. ¿Ok? Que es el segmento 6. Pero si se encuentra echado, ¿a dónde se puede ir? Superior. ¿Has comido algún vez echado? Creo que nadie debería comer echado. Pero ¿qué es lo que pasaría? Te puedes aspirar y, por ejemplo, ese pedazo, ese Burger King, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿A dónde crees que se va a ir? Al lóbulo superior. ¿Y a qué segmento? Al 3. Al segmento anterior del lóbulo superior. ¿De qué depende, como te vuelvo a decir? De la posición. Si está echado o si está parado. ¿Ok? Supino o, en este caso, en decúbito. ¿Se entiende? ¿Ok? Tuberculosis, aspiración de cuerpo extraño, neumonía aspirativa. ¿Ok? Entonces te vas a dar cuenta, si pones una imagen en Google, por ejemplo, ¿dónde voy a encontrar una neumonía aspirativa? Te vas a dar cuenta que iba a estar con la consolidación, en este caso, ¿en dónde? En el lóbulo inferior, en el segmento 6. ¿Ok? Aquí te había dicho hace un momento que cada lóbulo está separado por las cisuras primero son las que van a separar, y cada segmento está separado por cada segmento de los 10. El tejido conectivo, los tabiques de tejido conectivo. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora la parte de irrigación. ¿Todo claro hasta acá? Los segmentos. ¿Ya? Evidentemente, en el lóbulo o en el pulmón izquierdo, sabemos que en este caso el lóbulo medio se reemplaza por el nuevo nombre del lóbulo izquierdo, del pulmón izquierdo. ¿Cómo se llama eso? El lóbulo medio del pulmón derecho, que no hay en el izquierdo, tiene otro nombre. ¿Língula? Língula. La língula. ¿Ok? Língula. ¿Ya? Entonces tenemos el lóbulo superior, que son los primeros 5 segmentos, y del 6 hacia abajo son, en este caso, los lóbulos inferiores. Muy bien. Ahora, la parte de la irrigación. Con respecto a la irrigación, justamente de los pulmones, como te vas a dar cuenta, tiene una irrigación arterial y tiene, en este caso, una irrigación venosa. Es decir, la irrigación es doble. Una irrigación es de alta presión y otra es de baja presión. ¿Cuál crees que sea de alta presión? Arteria.
Alta. Arteria. ¿La arterial o la venosa? La venosa. Frida dice venosa. Tony, ¿cuál crees que sea de alta presión? ¿La arterial o la venosa? Venosa. 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 Ahí, Venosa. ahí está la imagen, pues lee la imagen. Venosa. ¿Ya? La parte arterial es de alta presión. ¿Y por qué? Porque esta arteria bronquial, ¿rama de quién es? Arteria bronquial. ¿Rama de quién es? ¿Rama de quién es? Muy bien, de la aorta torácica. ¿Ok? Del arco aórtico sale una de las ramitas justamente para aquí, para que la arteria bronquial. En este caso, evidentemente, le va a dar o va a suplir las demandas de las células que van a componer, en este caso, el alveolo y todo el árbol traqueobronquial. ¿Ok? En cambio, la irrigación de baja presión, que es venosa, es sangre alta o pobre en oxígeno. Alta, pobre oxígeno. ¿Por qué? ¿De dónde va a venir eso? Del retorno venoso. ¿De retorno venoso por el compañero? De una cara. De la arteria pulmonar, por eso es de baja presión. Acuérdate que es circulación derecha, ¿va hacia dónde? Hacia el pulmón, pues para que se oxigene. Entonces justamente la arteria pulmonar, ¿ok?, va a dar todas las ramas, que en este caso la circulación por este lado, ¿ok?, va a venir por parte de la arteria pulmonar. ¿Y por qué dije venosa? Para que se confunda. Porque como veo en azul, veo que en este caso yo sé que es vena y yo sé que en rojo es arteria. Pero no estamos hablando de ni una vena, estamos hablando de dos arterias. Arteria pulmonar, ¿ok?, que es de baja presión, y la arteria bronquial, que es la arteria, o en este caso la parte de alta presión. Doctor, ¿por qué me importa saber eso? En primer lugar, ¿han visto alguna vez un paciente con hemoptisis masiva? Si hacen su internado en el Loaiza o en el 2 de mayo, eso es el pan de cada día. Porque los pacientes que evidentemente tienen tuberculosis o la reactivación por tuberculosis, sabemos que la TB puede producir cavernas, ¿no? Las famosas cavernas, en este caso, ¿no? Otra vez vamos a hacer un dibujo. Cuando se sucede en los ápices la reactivación de la infección que sucede en los túbulos medios, ¿ok?, este puede dejar una caverna, aquí, una lesión. ¿Y quién cree que coloniza? Cavernas. ¿Quién puede colonizar esa caverna que dejó la tuberculosis? Pseudomonas, por aquí dice el compañero. Porque es literalmente como un huevo en el pulmón, por si acaso, esa caverna. Colágeno. Colectivo. ¿Ah? Colectivo. ¿Cómo está, compañero? Está con la mala de Karina. Vamos a ver por qué está la mala de Karina. Pero, ¿quién cree que puede colonizar esa caverna que deja la TV? Es un hongo, muy bien. Muy bien, el Aspergillus fumigatus. El Aspergillus puede colonizar esta caverna y ahora toma el nombre de aspergiloma. ¿Ok? Se van a dar cuenta que dentro del algoritmo de los pacientes, o dentro del algoritmo de manejo de un paciente con hemoptisis, ¿de qué depende? De la cantidad de sangre que vaya, en este caso, a eliminar. Nunca me voy a olvidar de la parte de mi externado cuando hice en el Loaiza, vino un joven con su bolsa así de pan, esa bolsa transparente, y casi los 3/4 de la bolsa estaba lleno de sangre. Y cuando el paciente tosía y tosía, cada vez salía más sangre, más sangre, más sangre. Esa hemoptisis en este caso es masiva. ¿Ok? ¿Y cuál crees que sea el origen, en este caso, de la hemoptisis masiva? ¿La parte arterial
de alta presión o la parte arterial de baja presión? Va a ser de alta presión. Es decir, el origen de esa sangre de este paciente es de origen de la arteria, en este caso bronquial, rama de la arteria. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, esto de acá, ya para el que quiera leer un poquito más, se llama micetoma. ¿Ya? El micetoma es el nuevo nombre que toma justamente esta caverna que está colonizada por hongos, pero también lo pueden colonizar una serie de microorganismos adicionales. ¿Ya? Entonces, cuando vean un paciente que tiene hemoptisis masiva, ¿ok? Pueden pensar en tuberculosis, porque estamos en Perulandia, pero también pueden pensar, por ejemplo, en los pacientes con bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasias, ¿ok? Que es muy frecuente, tos productiva que producen estos pacientes, en este caso pueden tener hemoptisis masiva. Y el sangrado viene de la arteria bronquial, es decir, la parte de alta presión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, doctor, ¿cuál será en este caso la parte de la arteria pulmonar? Acuérdate que normalmente nosotros tenemos una presión. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? ¿Qué cuando vino tu examen? 20. Tiene que ser hasta 8, máximo 15 milímetros de mercurio, porque a partir de allí, de 15 en adelante, yo hablo de hipertensión y de ahí se clasifica entre leve, moderado, severo. ¿Ok? Entonces, yo sé que por la sangre que está viniendo por parte de la arteria pulmonar es sangre pobre en oxígeno. Y aquí, evidentemente, ¿en qué parte creen ustedes que se va a producir la hematosis? En los capilares, es decir, en la unión tanto de las venas como de las arterias. Y a mí me gusta siempre dibujar más o menos un alveolo de esta forma. ¿Ya? Y aquí está el vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, si tengo que dibujar una flecha, ¿qué gas entra? ¿Al vaso sanguíneo? Oxígeno. ¿No? ¿Ok? ¿Y qué gas tiene que salir? CO2. Muy bien. Pregunta del millón. ¿Qué plantas hay agua acá? Acá, en el alveolo agua. ¿Cómo se llama eso? Llamotina. ¿Ok? ¿Y eso cómo se va a traducir justamente? Lo van a hablar en un momento, compañero, justamente con los desórdenes de la fracción de ventilación, perfusión. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo acá un émbolo? ¿Cómo se llama eso? Tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? ¿Podrá haber hematosis? No. No. Entonces, algunos se preguntarán, ¿y qué pasará con el espacio muerto? ¿No? ¿Te acuerdas de los espacios muertos? Tenemos el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. ¿El espacio muerto fisiológico qué es? Donde netamente está el intercambio, ¿no? Y el anatómico es por la confusión. Por ahí más o menos. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? La suma del anatómico más el alveolar. ¿Qué es el anatómico? El aire que está en las vías, pero que en este caso no participa. Y el alveolar es justamente el aire que va a participar, pero que en este caso el espacio muerto alveolar no está perfundido. Es decir, hay aire en el alveolo, pero no está perfundido, no llega a la sangre a eso. Entonces te pregunto, mira esa correlación. En el tromboembolismo pulmonar, ¿cómo va a estar? Coloque aumentado, disminuido o normal. ¿Cómo va a estar el espacio muerto anatómico? ¿Cómo va a estar el espacio muerto fisiológico? ¿Y cómo va a estar el espacio muerto alveolar? A ver. Correlación de estos conceptos con la patología. Estamos hablando del tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo va a estar el espacio muerto anatómico? ¿Cómo va a estar el espacio muerto alveolar? ¿Y cómo va a estar el espacio muerto fisiológico?
¿Alguien se anima? ¿Ya? Vale, compañero. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a ese ejercicio? ¿Cómo va a estar el espacio muerto anatómico, el fisiológico y el alveolar en un paciente con tromboembolismo pulmonar? Para responder esa pregunta, primero tienes que tener los conceptos claros. ¿El espacio muerto anatómico qué era? No se produce el intercambio gaseoso, es decir, más o menos ¿cuánto equivale en el adulto? El espacio muerto anatómico 150, ¿ok? Porque el volumen tidal en un varón de 70 kilos fisiológico es de 500. Es decir, de afuera entra 350 y 150 del largo traqueobronquial, los dos suman ¿cuánto? 500 y va hacia el alveolo, se llama el volumen corriente. El espacio muerto fisiológico. ¿Qué era el espacio muerto fisiológico? La suma del anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Qué es el espacio muerto alveolar? El alveolo ventilado, pero no perfundido. Entonces, ¿cómo van a estar esos tres en tromboembolismo pulmonar? ¿La compañera? ¿Cuál es tu nombre? Adelante, Donny. Yo creo que no estaría comprometido porque es más vascular que pulmonar. ¿Cuál no está comprometido? El anatómico. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, por supuesto. ¿Cómo va a estar el espacio muerto fisiológico entonces? ¿Ah? ¿Por qué? Está bien, está bien. Está aumentado, pero ¿por qué? A ver. Parece una suma de letras ya, porque estamos en un curso de lógica del cole, ¿no? Espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico, ¿no? Más el espacio muerto alveolar. ¿Ya? Supongamos que este aumenta. ¿Qué pasará con el resultado final? ¿Aumenta? Claro. Entonces, ¿el espacio muerto alveolar está aumentado en un paciente con tromboembolismo pulmonar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo sé que el espacio muerto alveolar por concepto es el alveolo, que en este caso está ventilado pero no perfundido. Entonces van a haber más alveolos que no van a estar perfundidos. ¿Por qué? Porque tengo ¿qué cosa? Un trombo, o en este caso un émbolo que ha viajado desde los miembros inferiores. ¿Ok? Por lo tanto, van a haber más alveolos, como te das cuenta aquí, más alveolos, más ventilados, pero no perfundidos. Por esa razón aumenta el espacio muerto alveolar. ¿Habrá variación en el espacio muerto anatómico? ¿Habrá? No. ¿Por qué? Porque yo sé que el espacio muerto anatómico es el volumen de aire que está comprendido justamente en las vías aéreas que no participan en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser esta correlación? Normal, aumentado, aumentado. ¿Ya? Entonces, de esa forma tú tienes que trabajar con neumonía, con EPOC y con fibrosis pulmonar, principalmente esas patologías y asma, que siempre lo preguntamos, esas 5 patologías: neumonía, EPOC, fibrosis, asma. ¿Ok? Y bueno, ya hemos hablado de tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Otra de las cositas que quería mencionarles es que la parte, en este caso arterial, ¿ok? La parte arterial se encuentra sino dentro de los segmentos que hemos visto hace un momento. Son intrasegmentarias. En cambio, la parte, en este caso, de la arteria pulmonar, ¿ok? Que es sangre desoxigenada, se encuentra entre los segmentos.
¿Y por qué eso es importante? Porque como habíamos dicho al inicio de todo, ¿ya? Lo que mayormente se requiere en una cirugía torácica, cirugía pulmonar, es preservar la mayor cantidad de tejido. Entonces, ¿cuál de las dos crees tú que va a tener va a tener como guía el cirujano? ¿Aquello que está dentro del segmento o que está entre los segmentos? Entre los segmentos. Entonces, esa es otra correlación en este caso, en la parte del cardiotórax, que en este caso los cardiotórax van a guiarse de las ramas de la arteria pulmonar que se encuentran entre los segmentos para poder justamente sacar ese segmento que está lesionado, por ejemplo, que puede ser en tuberculosis, por ejemplo, que puede ser metástasis, por ejemplo, porque sabemos que el pulmón usualmente gastrointestinal suele hacer metástasis y también a nivel óseo. ¿Ya? Muy bien, esa es la parte anatómica. Bueno, lo que ustedes tienen acá básicamente va a ser la inervación de los músculos que en este caso van a participar de lo que hemos hablado de las dos fases de la mecánica respiratoria, tanto en la inspiración como en la expiración. El que tiene que acordarse, por ejemplo, es el frénico. ¿Se acuerdan del frénico? El frénico entonces inerva ¿a quién? Al diafragma. Tiene sus raíces, como bien dice allí, a nivel de la cervical 3 y de la cervical 5. ¿Ya? Porque todos los demás evidentemente van en correlación con los nervios intercostales de acuerdo al nivel de la vértebra torácica. Por ejemplo, si se dan cuenta, los intercostales externos, que son los que participan en la inspiración, como ven aquí, ¿ok? Va dependiendo donde se encuentren, desde T1 hasta T11. ¿Ok? Y los de la expiración, los intercostales internos también de T1 a T11 y sobre todo los músculos abdominales desde T7 hasta L1. ¿Ok? Entonces, de parte de acá, o desde la parte anatómica, desde acá, por esta razón, por ejemplo, ¿alguno aquí le ha dado hipo por más de 24 horas? Una vez atendí a un paciente con hipo que no le pasaba desde 24 horas y me decía, doctor, me está doliendo hasta el hombro. ¿Por qué? O de repente tiene una lesión del manguito rotador, por ejemplo. ¿No? ¿Puede coexistir una lesión del manguito rotador con el hipo? ¿Tiene algo que ver? ¿Que le duele el hombro con el hipo? El plexo braquial, ¿cuáles son las raíces del plexo braquial? Dorian. A T1. Ok, entonces, ¿cuáles son las raíces de donde sale el nervio frénico? De C3 a C5. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos en este caso los diversos dermatomas. Ok, entonces, un paciente en este caso que tiene hipo, ¿no? Porque en este caso hipo es la contracción espasmódica del diafragma, que puede aumentar, por ejemplo, la presión intratorácica, abre el esfínter esofágico y produce el famoso reflujo y toda esa molestia que produce el hipo, ¿no? Entonces, justamente esta hiperactivación del diafragma hace que por inervación vaya justamente a la parte del hombro, que es el origen en este caso, porque nosotros tenemos un plexo cervical que va desde C1 hasta C4 y a partir de C5 a T1 es el plexo braquial. El plexo braquial permite elevar el miembro superior. El plexo cervical va a dar inervación a la parte de la cervical y una de estas ramitas va a dar al frénico. ¿Okay? Entonces este paciente tenía un hipo tan excesivo, ¿okay? Era de gordito, de mayor, etc., que en este caso tenía un dolor irradiado al hombro y que era parte netamente de su hipo. ¿Ok? Eso de que te asusten para que pasen el hipo tiene una correlación fisiológica. ¿Alguien sabe cuál es? Y ahí tiene algo que ver con la inervación a nivel del sistema respiratorio. El efecto simpático que produce a nivel del músculo liso bronquial. ¿Broncoconstricción o broncodilatación? ¿Cuál? Constricción y dilatación. Dilatación, el efecto simpático, broncodilata. ¿Ok? Eso lo vamos a ver bastante cuando lleguemos a asma. El efecto parasimpático, broncoconstricción. Y el efecto estos mismos en el músculo liso, en el músculo estriado, que estamos hablando del diafragma. ¿Qué produce? El efecto simpático. Contracción, ya. ¿Y el efecto parasimpático? Relajación, ya.
¿Y por qué dicen que el asustar, no porque ustedes lo han escuchado, es un mito creo, que el asustar a un paciente con hipo mejora? ¿Qué tendrá que ver eso? Porque activa tu sistema nervioso simpático, tu sistema de alerta. Ya, pues sí, yo sé que el hipo es una hiperactivación del diafragma. Lo relaja. ¿Y cómo lo relaja? ¿A través del parasimpático o a través del simpático? Parasimpático. ¿Ah? ¿Mm? Compañero dice a través del simpático. Por aquí. Parasimpático. El parasimpático relaja el músculo estriado. ¿Ok? Entonces lo que tienes que acordarte que en este caso el efecto, vamos a verlo sobre todo con detalle cuando lleguemos a la parte del fármaco, el efecto en este caso parasimpático, uno es a nivel del músculo estriado y otro es a nivel del músculo liso. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Estamos hablando aquí del músculo estriado por parte del diafragma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, desde la parte histológica, como les había dicho al inicio, va desde más grueso hasta más delgado. ¿Ya? Nosotros sabemos que siempre nos han preguntado por parte de la tráquea, ¿ok? Que es un epitelio un poquito más grueso, llamado el pseudodentificado cilíndrico ciliado. ¿Ok? Allí encontramos qué cosa? Las famosas células caliciformes. En la zona respiratoria que va desde el segmento 18 hacia abajo, ¿ok? Porque a partir del 1 al 18 es la zona conductiva, ¿ya? Allí no vamos a encontrar las famosas células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? Moco. Moco. ¿Ok? ¿Cuál es la función de ese moco? Atrapa bacterias. ¿Son las bacterias? A ver, por ejemplo, caminan a Bancay. Tenemos bacterias, humo de carro. ¿Dónde más? De todo encuentro, señor Diego. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, justamente, la famosa, dentro del moco hay un componente importante dentro del sistema inmune llamado la mucina. ¿Ya? Entonces, si te digo esto, la parte de la mucina, que es una enzima presente en el moco, ¿a qué tipo de sistema pertenece? ¿A qué barrera en este caso? ¿Al sistema inmunológico cuál pertenece? ¿El sistema inmunológico innato o el adaptativo? Innato. Es decir, las enzimas, las barreras físicas, todo pertenece al sistema inmune innato. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que tienes que saber con respecto a estas diferencias de los tipos de epitelio es que cuanto más delgado se vuelve, permite justamente ¿qué cosa? La hematosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué epitelio voy a encontrar a nivel del bronquiolo respiratorio? El más delgadito de todos. ¿Cuál es el epitelio más delgadito que nos han enseñado? ¿En listo? Plano, ¿ok? ¿Y qué forma? Cúbico. ¿Ok? Cúbico simple o cúbico plano. Es el epitelio que se encuentra en donde? En el bronquiolo respiratorio. Porque imagínate encontrar este epitelio bien grueso en la tráquea, abajo. No va a permitir qué cosa? La hematosis. ¿Ya? Correlación patológica. Este epitelio cúbico simple, ¿qué es que yo voy a encontrar en un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ok, si yo voy a mi algoritmo, en este caso del gradiente alveolo arterial, yo voy a encontrar que algunas patologías, este se divide en normal o elevado. Dentro del gradiente alveolo arterial normal se encuentran patologías que van a afectar ¿dónde? Arriba, el centro, a nivel del bulbo, es decir, hipoventilación. Por ejemplo, ¿qué patologías pueden afectar arriba? ¿Qué pueden afectar a nivel respiratorio? ACV, ¿no? ACV, por ejemplo. La respiración de biot. Es justamente a partir de allí donde sale, porque el nivel del bulbo olfatorio, que es donde se encuentra el centro cardio respiratorio, está afectado. Por ejemplo, la intoxicación por benzodiazepinas, es uno. Otro, la intoxicación por opiáceos. Un paciente alcohólico, pero que tiene en este caso grados de alcoholemia por arriba de 3 miligramos por litro en sangre, también vas a encontrar eso. Es decir, todo lo que altere el sistema nervioso central. Cuando el gradiente alveolo arterial está por encima de sus valores normales, ojo, porque
no existe un valor normal del gradiente. Esto incrementa conforme nosotros avancemos de edad. Siempre es un intervalo de 5 a 14 más o menos milímetros de mercurio. ¿Ok? Y eso incrementa conforme nosotros ganemos edad. Porque así como hay cambios fisiológicos cardiovasculares, hay cambios fisiológicos a nivel del sistema respiratorio. Y eso obviamente repercute sobre el gradiente arterial. ¿Ok? Entonces, dentro de los apartados de cuando está aumentado, vas a encontrar, por ejemplo, que hay patologías que van a estar o van a alterar la relación ventilación-perfusión. Hay otras patologías que alteran la difusión. Y dentro de los que alteran la difusión, te vas a dar cuenta que los que afectan aquí el epitelio es la famosa fibrosis pulmonar. Yo tengo, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Existen varios apartados dentro de la fibrosis pulmonar, pero lo que queremos que sepan es que la correlación de estos patrones que se pueden encontrar en la espirometría con las patologías, que eso lo vamos a ver con más detalle, la parte de Neumo 2. ¿Ok? ¿Qué tipo de patrón me da la espirometría en la fibrosis pulmonar? Obstrucción. Restrictivo. Dentro de las obstructivas, lo que quiero que se centren en los patrones obstructivos. ¿El problema dónde está? En el bronquio. ¿Ok? Por ejemplo, EPOC. Por ejemplo, asma. El patrón restrictivo, el problema no está en el bronquio, el problema está en el parénquima pulmonar. Ejemplo clásico, fibrosis pulmonar. ¿Ok? ¿Han tocado alguna vez el costal del saco de un arroz o de papa, etc.? ¿Cómo es la contextura de un costal? Ya, igualito se vuelve un paciente con fibrosis pulmonar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes yo voy a encontrar con fibrosis pulmonar? Que tienen antecedentes, sobre todo, trabajan en minas, ¿ok? Desde el ingeniero o del gerente de la mina hasta el minero, por si acaso. Todo el mundo está ahí presente. Es una enfermedad, en este caso ocupacional, la fibrosis pulmonar. Tienen que dedicarse a la salud ocupacional. Allí va a encontrar un gran campo. Otra de las cosas, por ejemplo, donde pueden encontrar los pacientes o los señores que se dedican, por ejemplo, a la carpintería, ¿no? Arreglar baños, todo eso. O los que se dedican, por ejemplo, a crear vidrios, los vidrieros, ¿no? Esos liberan. Cuando tú partes un vidrio, liberas ciertos polvillos. Los pintores también, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, dentro de la fibrosis pulmonar puede alterar este epitelio normal. ¿Y tú crees que el oxígeno va a pasar? Estos pacientes van a, en este caso, el tratamiento ideal para la fibrosis pulmonar no existe. Es un tratamiento biológico con anticuerpos monoclonales, pero ellos van a necesitar de oxígeno toda la vida. Y aún así con oxígeno van a morir que les falte el oxígeno, porque va a progresar esa fibrosis pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Y en la zona respiratoria no te olvides los tipos de neumocitos que hemos hablado. Tipo 1, el tipo 2, efecto stem cell, microbicolina, ¿okay? Mayor superficie tenemos el tipo 1 y así sucesivamente. ¿Okay? Evidentemente también tenemos un macrófago alveolar, porque así como en este caso, por ejemplo, cuando caminas por el Avenida Bancay, tú tomas aire fresco, porque hay aire fresco, ¿sí o no? ¿No? Cuando tomas aire fresco en la Avenida Bancay, ¿no? De aire puro, así como por ejemplo cuando vas a las alturas de los cerros, de las montañas, evidentemente el aire está contenido por virus, bacterias poco, hongos, vas a encontrar parásitos, ¿okay? Vas a encontrar heces de ave, vas a encontrar polvos inorgánicos y así sucesivamente. Entonces, ¿quién te protege? Evidentemente el macrófago alveolar es el que está totalmente activado cuando, por ejemplo, caminas por Abancay, caminas por Angamos, tantos años que tenemos. ¿Ok? Otra de las cosas que quiero que tengas en cuenta y que está unas cositas rebuscadas son las células de Kuczynski. No es Kuczynski, ¿ya? Kuczynski. ¿Ok? Las células de Kuczynski, ¿ya? Es el origen, en este caso, ¿de qué tipo de neoplasia? ¿Qué tipo de neoplasia? ¿Cuál? ¿Qué neoplasia se acuerdan del
¿Grandes neoplasias? ¿Pequeñas? ¿Grandes? Ya, ¿cuál de las dos? ¿La célula de Kuczynski? ¿Ya? Pequeñas. El que siempre vino los exámenes, que siempre los tomo, ¿por qué las células pequeñas siempre usualmente tienen bastantes efectos paraneoplásicos, como por ejemplo CISCAR, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de estas células, ¿ok?, son neuroendocrinas, ¿ok? Es decir, ¿te acuerdas que habíamos hablado al inicio de endo y meso? ¿Ya? Entonces, ¿las células neuroendocrinas vienen de esos dos? ¿Verdadero o falso? Las células neuroendocrinas vienen de las hojas embrionarias del endodermo y del mesodermo. No, pues del ectodermo. ¿Ok? Del ectodermo. Entonces, justamente estas células de Kuczynski, ¿ya? A partir de allí pueden originarse el carcinoma microcítico o el famoso células pequeñas. Y a partir de allí puede generar las famosas los síndromes paraneoplásicos, que es lo que usualmente se asocia a los pacientes con, en este caso, fumadores. Principal factor de riesgo para justamente los fumadores de las células pulmonares o microcíticas. ¿Ya? ¿Se acuerda que lo acaba? Los cilios. ¿Qué son los cilios? Ok, compañero dice, justamente son aquellas estructuras microscópicas que permiten el movimiento. Y si permite el movimiento, ¿de qué está compuesto? ¿Quiénes permiten el movimiento de las células? Por ejemplo, el flagelo, los espermatozoides. ¿Ah? Mitocondria. Por ahí escuché algo de microtúbulos, ya, los microtúbulos. ¿Ok? Microtúbulos están compuestos, en este caso, por las células o los cilios que están presentes en este epitelio, sobre todo en el tráqueo. ¿Ok? Por transporte reverso llega justamente este moco que atrapa el aire puro que camina por la avenida Bancay para que llegue justamente a tu nariz y te lo saque con dedos. Entonces los microtúbulos en este caso juegan este papel importante. Por ejemplo, se van a dar cuenta que una de las patologías que puedan afectar el tema de los cilios, por ejemplo, es aquella patología llamada dentro de las discinesias ciliares primarias. Entre ellas tenemos Cartagener. Cartagener justamente tiene un target que está involucrado en una proteína de microtúbulo llamada, ¿qué? ¿Cuál? Dineína. ¿Ya? Entonces los pacientes, por lógica, ¿ya? Si el paciente en este caso no puede hacer esa función normal ciliar, que es transportar el moco de las vías aéreas inferiores o de las vías aéreas sobre todo más inferiores hasta las vías superiores, ¿a qué está en riesgo un paciente con síndrome de Cartagena? ¿Qué tipo de infecciones respiratorias vas a encontrar en un paciente con síndrome de Cartagena? Dentro de ellas neumonía. ¿Neumonía por quién? ¿Neumonía por qué ocupó la gente? Mira, cuando viene aquí un coco se deposita en la célula, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos la célula presentadora virus y comienza toda la reacción inmunológica. ¿Ok? Entonces, el virus cuando entra, sabemos que el virus necesita de nuestra propia maquinaria, no todos, pero nuestra propia maquinaria, para que comience a destruir. ¿La bacteria es eso? La bacteria depende mucho de nosotros. ¿Ya? Tiene un mecanismo, ¿okay? Una serie de mecanismos que en este caso permiten que el sistema inmune no funcione de manera normal. Por ejemplo, neumococo tiene un sinnúmero de mecanismos que evaden nuestro sistema inmune y que obviamente va a ser uno de los principales agentes etiológicos en los pacientes con síndrome de Cartagener. ¿Por qué creen que se llama neumococo? Tiene una cápsula. ¿Cuál es la función en este caso de las cápsulas en los microorganismos?
¿Qué propiedad les da la cápsula a estos micro? Por ejemplo, a Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Que no pueden ser fagocitados. No pueden ser fagocitosis. ¿Por qué es importante la fagocitosis? Para los microorganismos. Elimina microorganismos. ¿Por qué es importante la fagocitosis? Elimina microorganismos. ¿Por qué necesitamos primero comernos algo? Nuestro macrófago necesita comernos algo para que inicie la respuesta inmune. ¿Ah? El antígeno, producir el antígeno. Para que nosotros, porque aquí el sistema inmune innato está actuando, pero este solo no va a poder, necesitamos igual, del adaptativo. ¿Y quién es el médico? El macrófago, la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno primero que hace, fagocita una parte del microorganismo y presenta algo que es extraño o aberrante. ¿A quién? ¿A quién presenta? ¿A qué linfocito? Al linfocito T. Entonces el linfocito T, dependiendo de este, justamente tenemos el CD4, que tiene más funciones, en este caso efectoras, perdón, más funciones de ayudar a producir más, en este caso, presentación antigénica, y tenemos por otro lado las células efectoras, en este caso la CT8. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se fagocita? Porque, voy a hacerlo con este color, tenemos una cápsula, algo que me protege. ¿Podremos hacer todo ese proceso, los fagocitos podrán hacer todo ello? No. Y simple y sencillamente comienza a destruir, el sistema inmune innato comienza a efectuarse, comienza a hacer, en este caso, toda la destrucción que sucede. Y esto, evidentemente, dentro de las inmunidades o dentro de las inmunodeficiencias primarias, ¿ok? Las inmunodeficiencias primarias se dividen en las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas estará Cartagenero. En las adquiridas, por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria adquirida, VIH. Venimos de hemato, mieloma múltiple. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces los pacientes, en este caso, Eubides con Cartagenero, van a estar predispuestos a un sinnúmero de infecciones, sobre todo respiratorias. Para sospechar una inmunodeficiencia primaria en un niño, que sí deberías hacerlo, ¿ok? Una sola infección respiratoria, ¿crees que bastará para poder sospechar una inmunodeficiencia primaria? ¿Verdadero o falso? 2, tampoco. Pero 3 o más en menos de 6 meses para las orejas. Porque ese niño está sucediendo algo. ¿Por qué? Porque normalmente, yo sé que en este caso, como tienen cápsula, necesitan un poco más de ayuda del sistema inmune para que puedas eliminar tanto el meningococo, Neisseria o en este caso otro microorganismo capsulado como es Haemophilus influenzae. ¿Ya? Entonces ese hallazgo, ese apartado que te acabo de decir, ese antecedente es muy importante. 3 o más infecciones respiratorias, o también por ejemplo de otitis media que van a encontrar o que les van a enseñar en pediatría, porque los niños, como la principal el agente de otitis media es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, otitis media, sinusitis, neumonía, es decir, infecciones respiratorias superiores por gérmenes encapsulados, 3 o más en menos de 6 meses, te tienen que hacer sospechar inmunodeficiencia primaria. ¿Ya? Eso no es normal. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero que esté todo claro. ¿Ya? Esto es lo que habíamos hablado al inicio. ¿Ya? Más o menos para que puedan entender. Sabemos que, por ejemplo, está la tráquea, el esófago y debajo está la columna, ¿no? Entonces, normalmente, como les había mencionado, por eso se llama atresia esofágica. ¿Se acuerdan que les dije? Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. ¿Qué es fístula? Comunicación entre dos tipos de tejido, tráquea y esófago. Por eso se llama fístula traqueoesofágica. ¿Ok? Que es el subtipo más frecuente. ¿Y cuál es el periodo justamente afectado? ¿Del desarrollo embrionario? ¿Cuál? El primero, ¿cuál es? El embrionario. ¿Ok? Está comprendido entre la quinta y la sexta semana. Muy bien, y eso es básicamente lo que quería que sepa con respecto a la parte de anato
respecto a esto, lo que ustedes tienen una imagen aquí al frente que dice tórax inestable. ¿Cuál es el concepto de tórax inestable? Y vienen de cirugía de especialidades. Más de 3 fracturas continuas. 3 o más fracturas de costillas continuas en 2 o más. ¿En 2 o más? Segmentos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el tórax inestable, ¿todo tórax inestable se intuba? No. Entonces, si hay 3 o más fracturas en 2 segmentos o más, significa que el paciente, en este caso, como ves, te vas dando cuenta, cuando el paciente está inspirando, mira aquí estas flechitas, cuando tú inspiras, estás haciendo este efecto de amplexación de tórax. Pero ¿qué es lo que pasa en esa zona o esa fractura? El lugar donde se encuentran, en este caso, las 3 o más fracturas de la costilla, está yendo en dirección contraria. ¿Ya? Están yendo en dirección contraria. Y eso evidentemente altera toda la mecánica ventilatoria, que puede repercutir en hipoxemia, en signo de distrés respiratorio agudo, y si no tratas el paciente, en este caso puede entrar en coma. ¿Ya? Esto suele suceder sobre todo en colisiones frontales de alto impacto. Por ejemplo, si te gusta hacer rapid, ten cuidado, ¿no? Porque ¿has visto cómo manejan los rapid? Parecen Toretto, no sé. ¿Qué se cree rápido? Pero usualmente ellos son donde suelen encontrar tórax inestable, ¿ok? Sobre todo el piloto y todo eso. O también el chofer, ¿no? Como hemos visto hace un momento, o cuando vimos el segmento pasado, porque tiene el timón adelante, no una colisión frontal, sino el timón por delante, y que en este caso puede, más allá de producir una lesión en el ventrículo derecho, que es la zona más anterior, también la jaula torácica. ¿Ya? Más allá de esto, también puede producir, ¿qué cosa? Que esta fractura o esta parte fracturada de la costilla pueda justamente incrustarse en el pulmón y causando un hemótórax o causando un neumotórax a tensión. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Lo que respecta después es básicamente... bueno, esto es con respecto a la parte anatómica, que también se encuentra en su libro como guía y también en los paquetes que se encuentran en el Blackboard. En los respectos a los orificios o los hiatos que encontramos a nivel del esófago, eso es netamente memoria, no es algo tan relevante, pero sabemos que existen 3 orificios a nivel del diafragma por donde van a pasar dependiendo, o cada uno está correlacionado con las vértebras torácicas. Tenemos el T8, T10 y T12. Como te das cuenta, de arriba hacia abajo, nos dice T8, T10, T12. ¿Ok? Esto justamente es el orificio por donde pasa la vena cava. Ya, por eso se llama orificio cávico, algunos le dicen. ¿Ok? Que se encuentra a nivel de T8. ¿También qué nervio pasa por allí? El frénico, el que va a inervar justamente al diafragma. ¿Ok? Después tenemos el hiato esofágico, que el esófago tiene una porción torácica y otra porción, en este caso abdominal, que va a encontrarse con el cardias para formar justamente la unión gastroesofágica. Pero la unión gastroesofágica. ¿Ok? Aquí, ¿quién pasa anexo al T10? ¿Tu mejor amigo? ¿Cómo se llama? Vago. Muy bien. Y por último, el T12, llamado también el hiato aórtico. El hiato aórtico, de los 3 T's, el que más preguntan es el último. ¿Por qué? Porque pasan varias estructuras adyacentes a la aorta. Una vez cuando pasa el diafragma, deja llamarse aorta torácica y se llama aorta abdominal. ¿Ok? Adyacente a la aorta, en este caso abdominal. ¿Qué otras estructuras pasan a nivel de T12? El sistema ácido. ¿Cuál otro? El sistema ácido recoge la sangre venosa pero de la parte posterior. ¿Cuál otro? Por donde discurre tu Burger King, tu KFC. ¿Por dónde discurre? A través de los... ¿Dónde discurren los kilomicrones? ¿Y a través de qué estructura pasan los kilomicrones? Conducto torácico, que es parte del sistema linfático que dice el compañero. Conducto torácico.
¿Ok? Tengo el sistema ácido, el conducto torácico y ¿cuál otro? ¿Ah? La aorta. Bueno, la aorta ahí está, porque hemos dicho que es ya todo aorta. ¿Cuál otro más? La arteria. ¿Qué otra estructura pasa? ¿Qué dice su libro? ¿No tiene su libro ahí? Conducto torácico, aorta, sistema ácido. Están leyendo, ¿no? ¿Cuál otro más, compañero? ¿No dice nada más? ¿Y te vas a quedar solamente con esa información que dice? Pasan otras estructuras. ¿Ya? Adyacentes a esta, usualmente lo que dice el libro es tal vez lo más importante que tengas que acordarte, pero no son las únicas. Pero eso como tarea para que puedan, en este caso, leer un poquito más con respecto a esta T2. Por ejemplo, la que te vuelvo a decir, la que más preguntan es este. Lo que te das cuenta son varias estructuras. Otras son el vago, el esófago y otro ven acá con el esqueleto. Nada más. ¿Ya? Y por último, ya para darle paso al doctor, con respecto a las pleuras. Nosotros habíamos dicho que las pleuras, ¿cuál es el origen embriológico? Solo son dos, endo o meso. ¿Cuál de los dos? Meso, pues porque el endo solamente es el epitelio, lo que habíamos dicho. Entonces a nivel mesodérmico es el origen en este caso de las pleuras. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de pleuras. La pleura visceral, la que está adyacente al pulmón, y la pleura parietal, la que está inervada. Entonces la inervación que tú ves allí básicamente es de la pleura parietal, que tiene 4 tipos de inervación dependiendo de dónde se encuentre. Tenemos una pleura en este caso cervical, como ves arriba, una pleura costal que está adyacente a los nervios intercostales de los... ¿Te acuerdas del van que está justo por debajo de las costillas? Vena arteria nervio. Tenemos una pleura diafragmática que está en contacto con el diafragma y una pleura mediastinal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la inervación de cada uno? Bueno, con respecto al nombre, nervios cervicales van a inervar a la pleura cervical. Pleura costal va a ser inervada por los nervios intercostales que son parte del van. ¿Se acuerdan del van? Que seguramente les ha mencionado en cirugía de especialidades para hacer un corte para poder justamente drenar y todo ello. No vena, arteria y nervios. Los nervios intercostales van a inervar a la pleura costal. Y por otro lado tenemos la pleura, en este caso, diafragmática. ¿Quién cree que va a inervar la pleura diafragmática? Ramas del frénico, no el frénico también, sino las ramas del frénico van a inervar esta parte. Y a la pleura mediastinal, ¿quién cree que va a inervar la pleura mediastinal? ¿Cómo se llama este gran nervio? Por un lado es el lado, supongamos que es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Tu amigo, el vago. No sé por qué dicen el vago, no sé si es el que más también, lo que más trabaja. Pero el vago es el que va a inervar la pleura mediastinal. Entonces la pleura parietal tiene 4: cervical, mediastinal, diafragmática y costal. Cada una está inervada de diferente forma. ¿Ok? ¿Entendió? Bien. Muy bien, y eso es un breve resumen con respecto a la parte de embrio y anato relacionado con las diversas patologías que puedan encontrar. ¿Ok? Les recomiendo que sobre todo se esfuercen un poco más en la parte de fisio, ¿ya? Que vamos a verlo ahorita con el doctor, y sobre todo la otra clase, bueno, no la otra clase, sino de cada 2 semanas, porque la otra semana viene el examen, la M1, como les dije al inicio, ¿ya? Vamos a hablar, tocar algunos temas adicionales de fisio, pero sobre todo con patologías, ¿ok? Patrones obstructivos, por favor, patrones restrictivos. Cáncer nunca hemos preguntado, solamente hay la correlación que hemos visto para hacer la de Tuchisky. Ya, eso tal vez alguna vez ha venido, porque ya cáncer es algo un poco más clínico. Tiene mucho que ver obviamente con las ciencias básicas, pero al hablar del cáncer es hablar de inmuno, hablar de genética, de varias cosas de ciencias básicas. ¿Ya?